Recordemos que el ciclo celular es aquel camino que la célula debe recorrer para crecer, replicar y dividirse. Entenderemos nosotros que está constituido por 4 fases principales, que es la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Previamente nosotros entenderemos que el ciclo celular estaba constituido por 2 etapas principales, que es la interfase celular y la fase M, pero concretamente para que sea mucho más entendible, nosotros le dividiremos en cuatro etapas principales. En la fase G1, la célula aumenta de tamaño, es decir, sintetiza una serie de orgánulos para tratar de empezar a dividirse. Se prepara juntamente con una serie de reguladores moleculares que lo que hace es tratar de verificar si su ADN está concretamente en buen estado y en buenas condiciones para comenzar la replicación. En este punto es interesante también destacar que existe el punto de control G1S, que es aquel que está controlado por los genes supresores de tumores, como son principalmente la P53 y la RB1. La fase S, o también llamada fase de síntesis, es aquella etapa en la cual se produce la replicación del ADN. Esta etapa es crucial, ya que si es que se produce algún tipo de mutación genética en el ADN, este error se va a seguir transmitiendo en las siguientes células hijas. En la fase G2, la célula continúa creciendo, se produce la síntesis de algunas proteínas que van a ser necesarias para que la célula entre en mitosis. Se requiere también el control de este tipo de procesos por medio del punto de control G2M, que es indispensable para que éste pueda entrar en la división celular. La fase M, o también llamada mitosis o división celular propiamente dicha, es aquella etapa en la cual se produce la repartición de manera igualitaria del material genético que previamente se había generado entre estas dos células hijas. Cabe destacar que en este punto también existe algún sitio de control que va a tratar de controlar principalmente que estas cromosomas estén perfectamente alineados con el uso mitótico. El cáncer puede entenderse como una enfermedad del ciclo celular. Alteraciones o mutaciones genéticas que estén presentes en oncogenes o en genes supresores de tumores son el punto de partida para que estas células pierdan estos puntos que regulan estos mecanismos de generación espontánea y se produzcan células con división alterada. Como hemos visto, el ciclo celular está formada por 2 etapas principales que se denominan la interfase, que es aquella que ocupa las 3/4 partes de todo el ciclo, y luego también tenemos la fase M, o también denominada mitosis. El producto final, obviamente, de seguir el recorrido de todo este proceso es que la célula tendrá principalmente 2 células hijas. Estas 2 células hijas compartirán el mismo material genético que el de su célula predecesora, que vemos justamente en esa imagen. De tal manera podemos apreciar que la interfase celular, a su vez, está constituida por otras más, principalmente por una etapa G1, una etapa S y una etapa G2. Sin embargo, aparte de estas 3 etapas, también existe una etapa G0. Si nos fijamos bien, la etapa G0 está directamente relacionada y es prácticamente reversible junto con la etapa G1. Pero nos podemos preguntar, ¿qué función cumple la etapa G0? La etapa G0 es un estado de reposo o un estado de latencia en el cual las células ingresan siempre y cuando no cumplan ciertas condiciones o ciertos requisitos externos para que puedan ellas entrar en división. Esto es debido al posible riesgo de una transformación maligna. El cáncer, por ejemplo, muchas de las veces las células pierden la capacidad de entrar en G0, lo que contribuye a su vez en una proliferación continua y descontrolada. Continuando con este estudio, aparte de haber dado una pequeña descripción de lo que es la etapa G0, vamos a hablar un poco de la etapa G1. En la fase G1, la célula aumenta de tamaño, que es una de las características principales,
sintetiza proteínas y además evalúa ciertas señales externas que le ayudan a decidir si continúa el ciclo o entra en este estado de reposo o latencia denominado G0. Aquí tenemos el primer punto de control, que es justamente el que se encuentra en la parte terminal de la fase G1 ya colindando con la entrada de la fase S. Lo veremos eso después en el siguiente módulo. Pero, ¿cuáles son las características principales? Principalmente, evaluar si el ADN sufre algún tipo de daño, ¿ya? Y además, evalúa la disponibilidad de los nutrientes que éste tenga. Continuamos con la fase S. Es una fase de síntesis, es la fase en la cual se produce la replicación del ADN. La célula se duplica, mejor dicho, duplica su material genético de forma precisa para garantizar que ambas células hijas reciban una misma dotación idéntica del material genético. Es por eso que errores durante la replicación del ADN en esta fase pueden generar mutaciones, mismas que si no se detectan ni tampoco se reparan a tiempo, se fijan en el genoma aumentando progresivamente esta inestabilidad genética, siendo esta una de las características típicas de las células cancerosas. A continuación tenemos la etapa G2, que es aquella etapa que se encuentra previa a ingresar en la mitosis. Esta etapa G2, la célula continúa creciendo y sintetizando también proteínas, que obviamente van a ser necesarias para que la célula, cuando ingrese en mitosis, lo van a utilizar. Se revisa que la replicación del ADN se haya completado de manera correcta y además que no tenga daños. En esta fase se encuentra el segundo punto de control G2, que está justamente colocado entre la transición de la fase G2 y el ingreso a la fase M. El objetivo es impedir que la célula entre en mitosis con un ADN que se encuentre defectuoso. Sin embargo, muchas de las células tumorales pierden esta capacidad de vigilancia, pierden esta capacidad de control, lo que le permite dividirse a pesar de portar múltiples mutaciones genéticas, que obviamente lo veremos más a detalle en el módulo número 2. La fase M o la fase de la mitosis propiamente dicha comprende la división celular en sí, donde este material genético se distribuye equitativamente entre las dos células hijas. La mitosis, a su vez, está comprendida por una serie de subetapas, que eso lo vamos a ver, está comprendida por una serie de subetapas, que es justamente la que estamos colocando, que contemplan principalmente la profase, que es la parte inicial, luego seguimos con la metafase, la anafase, la telofase y bueno, finalmente la citocinesis, aunque la citocinesis no forma parte del ciclo celular en sí. Esta fase también se encuentra regulada por puntos de control denominado del uso, ¿ya? O el punto de control de la fase M. En cuanto a la función de las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, las llamadas CDKs, vamos a ver cuál será el mecanismo molecular en el cual ellos intervienen para que se pueda llevar a cabo el paso desde el punto de la fase G1 hasta la fase S y así continuamente hasta llegar a la división celular. Primeramente, partimos ¿ya? Y entenderemos el hecho de que las CDKs son enzimas que por sí solas están inactivas. Estas, al unirse con la ciclina específica, se formará el complejo ciclina-CDK, el cual, una vez que se junten, ya se activarán. Por otra parte, tenemos en el complejo RBE2F la proteína RB, ya que es denominada el retinoblastoma. Es una proteína supresora de tumores que juega un papel crucial en el control del ciclo celular y en la prevención de la proliferación celular incontrolada. Por otra parte, tenemos la otra sección que es la E2F, que es otro grupo de factores, ya más bien dicho, son factores de transcripción que juegan un papel crucial en la regulación del ciclo celular, la proliferación celular y además está muy relacionada con la síntesis de ADN en células eucariotas. Primeramente nos vamos a situar en la